Patata. Bueno, pues buenas tardes a todos. Tenemos el gusto de compartir ahora una charla con Paul Tremblay, que tiene 3 libros, si no me equivoco, editados en castellano en nuestro país y otros más de los que vamos a hablar, que son Una cabeza llena de fantasmas, Desaparición a la roca del diablo y La cabaña en el fin del mundo. Estoy un poquito nervioso porque es un autor que me gusta muchísimo y tengo mucho miedo de no estar a la altura. Entonces, bueno, que para mí me parece que es uno de los autores más importantes que tenemos ahora mismo en el fantástico y el terror, y vamos a ir hablando de cositas que me llaman mucho la atención de su obra, especialmente todas esas voces con las que puebla sus novelas, ¿no? Casi todas sus historias están contadas desde múltiples puntos de vista, y es verdaderamente gozoso entrar en su universo y ver cómo cada uno de sus personajes tiene una voz distinta, una forma de narrar distinta, ¿no? Es casi como esa pequeña posesión que tiene Marjorie en Una cabeza llena de fantasmas, casi te da la sensación de que él pueda estar poseído por ese personaje. Si te parece, empezamos hablando precisamente por Una cabeza llena de fantasmas, que supongo que muchos de vosotros habéis leído ya, si no todos. Esta novela cuenta la historia de 2 hermanas, Marjorie, de 14 años, y Meredith, de 8. Y según la historia se desarrolla, empezamos a presenciar unos episodios inquietantes en la hermana mayor, que no tenemos del todo claro si forman parte de alguna clase de enfermedad mental o tienen un componente de intervención sobrenatural, de posesión. La historia está narrada en tiempos distintos. Está narrada desde el presente, cuando Meredith, ya adulta, le cuenta su historia a una escritora. Por otro lado, está contada la historia de su infancia, tal como ella la narra, y luego tenemos el punto de vista, la narración de otro personaje, aparentemente, que cuenta la historia desde un blog, con un punto de vista mucho más cínico y separado de lo que está pasando. Entonces, mi primera pregunta es, cuando te planteas escribir una historia que tiene una estructura tan compleja y tantos puntos de vista, ¿cómo diseñas? ¿Eres de los escritores que mapea por completo una historia antes de empezar? ¿O de alguna manera está en tu cabeza y la vas buscando en la escritura? First, thank you. I'm honored to be here. Thank you, Sergio. With my novels, I will typically write a 5 to 10 page plot summary. As a writer, I'm least comfortable, or I think I'm least comfortable with plot. Like, I feel like I really struggle with plot. Like, the character side and the voice side comes a little bit easier for me. So it's nice to have that roadmap before I start a novel. Although, in the case of A Head Full of Ghosts, that was just, for me, like the writer's dream of where the idea just landed in my lap. And I didn't have to write an outline. I knew almost like right from the start that there was going to be, the 3-part structure, what happened before the TV show, reality TV show crew arrived, what happened during, what happened after. But like, I'll keep notes in something like this, and maybe, with A Head Full of Ghosts, I mapped out ahead a little bit as I went, but I sort of generally knew where I was going with that book, which is unusual. As I said, most of my other books I have to sort of plan out a little bit more detailed. Pues normalmente me escribo un argumento, una escaleta, si quieres, de la novela, que suele ser de 5 a 10 páginas más o menos de extensión. Es lo que me suele costar más trabajo, lo de hacer esta planificación, esta escaleta. Luego ya los personajes, las voces y demás, fluye más, me cuesta menos dificultad, pero normalmente hago pues eso, notas en 5 o 10 páginas para tener la estructura. Pero en el caso de Una cabeza llena de fantasmas me pasó lo que es el sueño de cualquier escritor, y es que la historia me cayó en el regazo, por así decirlo. Es decir, me apareció ya prácticamente hecha desde el principio. Sabía, desde antes de ponerme a escribirla, que iba a ser una historia dividida en 3 actos, con 3 estructuras distintas, contando básicamente lo que ocurre antes
de que llegue, o sabía perfectamente lo que ocurría antes de que llegase el equipo del reality que va a acompañar a la familia, lo que ocurría durante la grabación del reality y lo que ocurre después de la grabación del reality. Normalmente sí que escribo notas cuando se me van ocurriendo cosas, suelo llevar una libretita como esa, en la mano voy apuntando lo que necesito, pero en este caso prácticamente me llegó hecha la historia. En el relato que se hace de los acontecimientos a través de Karen en su blog, la última Final Girl, aparte de este punto cínico con el que revisionamos todo lo que ha pasado, aprovechas para demostrar tu conocimiento casi enciclopédico de todo lo que es el fantástico, o sea, todas las novelas, películas, todo lo relacionado con posesiones. Entonces, ¿cuánto pesa de toda esta labor ¿cuánto es algo que ya traes antes de escribir la novela? ¿Cuánto forma parte, digamos, de tu educación sentimental, todo este cine y literatura de terror? Y hasta qué punto también dejas que esa investigación o documentación influya en lo que vas a hacer? O sea, ¿te planteas buscar qué es lo que tengo que hacer distinto para traer algo novedoso al género de las posesiones? So, I'm terrible at research. I studied math in college, so like no one taught me how to research or write a research paper. But so for that book, I would say for A Head Full of Ghosts, I mostly sort of leaned on all the movies that I'd already seen already. Like once I knew at a certain point early in the story that I wasn't going to avoid the Exorcist elephant in the room, or Exorcist t-shirt. And once I knew I had to sort of engage with that movie, that really opened up to the rest of the stories. Like, oh, I could really, reference, just about any other pop culture reference to any other sort of possession story. So that was kind of fun. In writing the blog, especially, I thought it was fun. Like it was hard to write. So I typically don't write nonfiction. I don't write essays. But to be able to sort of refract what little knowledge I had into the blog and have it relate to the story, to me, felt like an exciting part of the book, an important part of the book too, because you get Mercy's adult character from that eventually. Shoot, did I answer everything? I think I did. Did I answer everything? I think I did. Yeah. Okay. Sorry. La verdad es que lo de la documentación se me da fatal, no me gusta nada. Ten en cuenta que yo estudié matemáticas y en matemáticas lo de documentarte pues como que no te lo enseña mucho. Así que lo que hice en una cabeza llena de fantasmas fue recurrir a la documentación que ya tenía de serie, las películas que había visto, lo que más me gustaba y demás. Claro, cuando empiezas a utilizar eso como documentación, te encuentras con lo que llaman el elefante en la sala. Hay que abordarlo y tratarlo sí o sí, y el elefante en este caso es el exorcista. Una vez decidí que iba a hacer una referencia directa al exorcista, pensé, vale, pues eso me ha abierto la puerta a hacer cualquier referencia que se me ocurra. No tengo ningún problema, puedo incluir cualquier referencia y eso me alivió muchísimo. Podría hacer referencias a la cultura popular acerca de la posesión y me parecía muy divertido. Lo del blog me resultó más difícil porque pretendía escribirlo como si fuera un ensayo y al mismo tiempo ese blog desempeña un papel muy importante para darte información necesaria para acabar de entender la historia. Tenía que conocer bien cómo quería que fuera la estructura del blog y la información que iba a dar para poder acabar de contar el relato. De todas formas, me pareció absolutamente emocionante todo el proceso y creo que con eso he respondido a todo, ¿no? Hay una parte de la historia que narra todo lo que es la grabación de este reality sobre la posesión de Marjorie, cuando el lector ya tiene información sobre si esto podría ser o no un caso real de posesión, y desmontas muchos de los códigos y normas que tiene, o sea, todo lo que encierra de falso la construcción de un reality, pero de alguna manera hay momentos del libro en el que abandonas un poco el lenguaje literario para entrar en la codificación audiovisual. Y por otro lado, me da la sensación de que hay muchas escenas en la novela que están construidas, muchos set pieces que están armados como set pieces de terror, casi de una secuencia de una película. ¿Sientes hasta algún punto que sí escribes novelas que son muy visuales, muy cinematográficas? The short answer, I guess, would be yeah, I do. My first
unlike many writers, especially, you know, friends are out here, like I came to reading, never mind writing, much later in life than most. I didn't even become a reader until I was 22, and right after college, because I mentioned my degree was in mathematics, and I sort of stumbled into reading with Stephen King, like with so many people. So I feel like I've always been playing catch up on the reading side of things, you know, and since then I try to read like 60 to 70 novels per year. So all that to say is, I think it would be impossible for the language of film to not sort of find its way into my books. Although, I mean, it's so hard for me to separate, where that starts, where that ends. Specifically in the case of A Head Full of Ghosts, since I was referencing, so many movies, I did want to lean into the idea that this could, not necessarily read like a screenplay, but would read visually, because I was, referencing The Exorcist and the Last Exorcism and Paranormal Activity and so many other movies. La respuesta más corta sería que sí, pero explayándome un poquito más, bueno, pues resulta que a diferencia de muchos de mis compañeros, algunos de ellos presentes aquí en la sala, yo no era lector de pequeño. Yo no empecé a leer en serio hasta cumplir los 22 más o menos, hasta que me licencié en la universidad. Ten en cuenta que soy licenciado en matemáticas, el de leer no me iba, hasta que de repente descubrí a Stephen King y a partir de ahí me enganché y llevo desde entonces tratando de ponerme al día. Me leo por lo menos entre 60 y 70 libros al año. Lo que te intento decir con esta respuesta es que, claro, es imposible que no haya referencias cinematográficas en mis libros, porque es lo que he mamado. Me cuesta diferenciar normalmente dónde empiezan y dónde acaban ese tipo de referencias, menos en Una cabeza llena de fantasmas, donde lo tengo un poquito más claro. Y es que entiendo que es un material muy audiovisual. No concebí la historia como un guión, ni mucho menos, pero sí con muchos elementos visuales. Hay unas referencias que están claras a un montón de películas de terror, desde El Exorcista a La Última Posesión, bueno, un montón de ellas. Solo por dejarlo claro, no hablaba tanto de referencias, sino como de construcción dramática, como hay momentos de la novela en los que la acción se detiene un momento para estirar un determinado momento terrorífico, que sí que me parecía que eso sí tenía elementos en común con cómo funciona la estructura cinematográfica, ¿no? Pero solo por clarificar que no. Well, thank you. Yeah, it's hard for me. I don't know. It's hard for me to describe like my writing style because I was never taught writing, as I mentioned. So for so much of my writing life, and it's been a long, slow process where I first started messing around with writing in the mid-90s, and I was also playing music, but much to my sadness, I figured out I was a better writer than musician, so I stuck with it. So, I don't know, it's been this long process where I found my voice and I haven't thought about it in those terms. Like, I do get a lot that, hey, your writing is very cinematic, and I'm still not quite sure what that means, but I just usually take the compliment. I think it's a compliment, and say thanks. Gracias. La verdad es que me cuesta describir mi estilo. No me enseñaron a escribir, no hacía cursos de escritura y simplemente es lo que había vivido. Para mí es un proceso que ha sido relativamente lento, el de ponerme a escribir. Empecé a escribir a mediados de los años 90, cuando también intentaba ser músico. Y para mi desgracia, pues resulta que soy mejor escritor que músico. Así que me quedé con la escritura y creo que durante el proceso he ido desarrollando mi propia voz. No pienso, eso sí te lo puedo decir, en términos cinematográficos. O sea, cuando me pongo a escribir no lo tengo presente como tal, pero me lo han dicho con frecuencia que mi estilo de escritura es bastante cinematográfico, así que supongo que será así. Yo siempre me lo tomo como un cumplido y lo agradezco. Otra constante que hay en muchas de tus novelas es esa fina línea. Se mueve siempre en un terreno fronterizo de la realidad y lo imaginado. Siempre tienes la sensación de estar en manos de un narrador no fiable que puede estar contándote la verdad o no. Y tus libros siempre exigen una implicación muy activa por parte del lector, que ha de estar intentando cuadrar esas piezas del puzzle y dudando de lo
que se le está contando desde todas estas voces distintas. Te quería preguntar si sobre esta novela, si de alguna manera Shirley Jackson fue una influencia. Pienso en libros como Siempre hemos vivido en el castillo, donde dudas de los personajes y siempre también se transita por esa zona fronteriza y nebulosa de hasta qué punto puedes confiar en lo que te cuentan los personajes. Yeah, I mean, Shirley Jackson absolutely was and is an influence, and I named Mary after Mary Cat Blackwood, from, We Have Always Lived in the Castle. Marjorie is named after a Marjorie from a novel by Stuart Onan called The Speed Queen, which, if you can find it, I would highly recommend, excuse me. That novel, that Marjorie is, she may or may not have participated in a mass murder shooting spree, and she's answering questions written to her by Stephen King about like her role in the mass murder spree. She's very much a unreliable narrator as well. I would say in general, like one of the best advice you can get as a writer is not to write what you know, but to lean into your obsessions. And I'm definitely clearly obsessed with ambiguity, or as how you put it very well, sort of the line between reality and fantasy. I've always felt like I've never experienced a ghost or anything supernatural, and I've always felt like if I were, I think I would have a really hard time identifying if something had happened. And I think I would instantly try to rationalize it. And so I think that sort of mindset just sort of finds its way into so many of my books. Desde luego que Shirley Jackson era y es una influencia. Mary, el personaje Mary se llama así por Mary Blackwood, de Siempre hemos vivido en el castillo. Y Marjorie lleva ese nombre en honor de un personaje de una novela de Stuart O'Neill que se llama Speed Queen. Y si podéis haceros con ella, vamos, os la recomiendo desde ya, porque realmente es una muy buena novela. Lo cierto es que esta novela de la que os hablo es acerca de un tiroteo, de un asesinato en masa durante un tiroteo, y la narradora es una de las participantes en ese tiroteo, que responde a las preguntas planteadas prácticamente por Stephen King. Y básicamente se trata de averiguar durante la novela qué papel ha desempeñado la protagonista en ese tiroteo. Y es una narradora de la que no te puedes fiar en absoluto. Entonces, es una novela que me gusta mucho y que ha sido también una influencia en una cabeza llena de fantasmas. Te dicen muchas veces que no debes escribir sobre lo que conoces. Yo creo que lo que tienes que hacer es escribir sobre lo que te obsesiona. Y está claro que a mí lo que me obsesiona es esa delgada línea, como decías, que separa la realidad de la fantasía. Yo nunca, jamás he visto un fantasma, pero creo que si viera un fantasma o tuviera una experiencia sobrenatural, rápidamente no sabría asimilarlo y trataría de racionalizarlo. Bueno, pues ese es un poco el espíritu que impregna las páginas de esta obra. En tu libro de relatos, Growing Things, aparece Growing Things, que es uno de los relatos que se menciona de Ram. Se lo cuenta Marjorie a su hermana cuando empieza a dar estas primeras señales de estar creando cosas muy inquietantes dentro de su cabeza. Y luego también aparece, hay otros personajes, por ejemplo, de las tuyas, como la historia de Josh y Luis de Desaparición en la Roca del Diablo, que también aparecen en este libro. Quería preguntarte si cuánto en tu proceso de escritura, si a veces tienes que tomar decisiones dolorosas de esto da para un mundo más extenso que no tiene lugar en la novela y necesita un espacio libre. Quería preguntarte si esos cuentos salen de descartes de las novelas o si al revés, si en algún momento empiezas por esos pequeños cuentos que se ramifican en novelas más largas y complejas. So, earlier in my writing, I would write short stories that wouldn't become novels, but I would end up sort of reusing the short story in the novel. That happened with my first crime novel, and it happened in A Head Full of Ghosts. And I wrote it, so I figured I could use it again, right?
But I've never had like a short story blow up into a novel. I don't know, you know, if I'm looking to write a novel, I sort of just think about, okay, I need an idea to write a novel. And, you know, and those ideas, when they come, if they come, like they don't, I wish I had a million novel ideas, I don't. I go like from novel to novel. But you know, so when they come, I recognize that, okay, this would be a novel, or I recognize, okay, this is really just like a flash, a scene, a short story. You know, with Growing Things specifically, I actually wrote that short story before A Head Full of Ghosts. And when at the beginning of A Head Full of Ghosts, I knew that the sisters were going to tell each other stories. I was like, okay, what story is Marjorie going to tell Mary? I was like, oh, I have this short story, Growing Things. I'm going to use that. And for me, those are like even though like I had the novel planned out, it's like a fun moment of you know, serendipity or life sort of happening where it's like, oh, I'm going to put this into the story. And unknowingly, it ends up being like a really important thematic element to the novel, which I hadn't planned. Pues la verdad es que al principio de mi carrera me dedicaba a escribir sobre todo relatos. No pensaba en que se fueran a convertir en novelas, pero sí, pues a veces los utilizaba. De hecho, hago una referencia en mi primera novela negra, hice una referencia a uno de los relatos que había escrito. No pretendo que esos relatos se conviertan en novelas, como os decía, pero ya que están ahí y son míos, pues a veces los utilizo. En Una cabeza llena de fantasmas, pues me pasó lo mismo. Lo que pasa es que de una manera un poco diferente. En un principio no iba a escribir, no iba a incluirlo en la novela, pero la idea me llegó mientras estaba escribiendo el libro. Si un relato se va a convertir en novela, no lo sé. No tengo un millón de ideas en la cabeza, ni tengo un millón de posibles historias que se puedan convertir en novelas. Simplemente voy haciendo escenas y a veces surgen elementos que me resultan interesantes en ese sentido. En el principio de la historia, por ejemplo, en Una cabeza llena de fantasmas, sabía que quería que las hermanas se contaran cuentos entre sí. Y quería buscar alguno que fuera pues, adecuado para que Marjorie se lo contara a Mary. Y dándole vueltas pensé, oye, si yo tengo The Growing Things y aquí me cuadra perfectamente, ¿por qué no se lo cuenta a su hermana? Y fue un momento bastante divertido, porque aunque, como os decía, la novela me surgió prácticamente estructurada, pues se dio esta gran casualidad, esta serendipia, en que de repente tenía un relato que me cuadraba perfectamente con la estructura de la novela y que, sin ser yo consciente, pues acabó convirtiéndose incluso en un elemento temático, un hilo temático bastante importante dentro de lo que se está contando en la novela. Ese relato ejerce como hilo temático importante dentro de la novela. La cabaña del fin del mundo es probablemente el libro más tenso de todos los que has escrito. Hay secciones que son verdaderamente difíciles de leer. Empieza con un episodio prácticamente idílico, que si alguien te regala ese libro sin saber a lo que te vas a enfrentar, no te puedes hacer la idea del horror que esconden las páginas posteriores. Por otra parte, como lectores, a veces nos gusta saber en qué terreno vamos a estar. O sea, si vamos a enfrentarnos a una lectura fantástica donde vamos a estar relativamente cómodos. Y a veces, o sea, en el caso de esta novela, se lleva al lector a sitios que son difíciles de soportar. ¿Te planteas en algún momento líneas de cuáles, qué fronteras, o qué líneas no puedes cruzar? ¿O es algo que al revés, con lo que te sientes es parte del juego de tener siempre una bomba debajo de la mesa para que el lector no sepa cuándo le vas a callar? Yeah, I have like a personal line that, you know, I won't write about just because I don't feel like I should. Like and that's just because of who I am in my experience. Like I'm not going to write about sexual violence. You know, I've never experienced it, nor do I want to. So, like for me, that's really the line. But otherwise, I don't know. Without spoiling anything, you know, I've killed. I shouldn't laugh. But I've killed children, so obviously that's not a line I'm afraid of going to. And definitely that book is, The Cabin is a very distressing novel for sure. And what happened to me, I'll say in general, is once I had children myself, once I became a parent, so my wife is a big Stephen King fan. And when she had the kids, she had to go away from horror.
for a long time. She came back to it eventually. But on my side of things, I sort of went the total opposite direction where so much of my writing was about families, parents, kids, and from different point of views, and really terrible things happen to those families. So, for me, it was pretty clearly dealing with my own fears and anxieties about what it meant to be a parent. So I don't know, I would never describe Cabin as a comforting novel, but I find it weirdly hopeful too. And just on my own personal level, like, I want to know, like, I want to know what these families are going to do when they're presented with these situations. I'm endlessly fascinated by that. Like, once the horror has been revealed, what are they going to do? And that's usually like the big question that hovers in my head, when I'm writing, particularly about families. Hay una línea a título personal sobre la que no pienso escribir. Es la única frontera que me pongo. Es algo que no pienso tratar en mis libros, y es la violencia sexual. Porque es una línea personal en mi vida también. No es que haya experimentado una situación de violencia sexual ni nada por el estilo, tampoco tengo malditas esas ganas, pero esa es la línea que me fijo. Aparte de eso, creo que no hay nada. Sin destripar nada, pues yo me he cargado a niños. Y me río encima. En fin, como veis, esa línea de matar a críos no me importa, no tengo ningún problema en cruzarla. Efectivamente, creo que La cabaña es bastante inquietante, es una obra que incomoda mucho. Y una vez me convertí en padre, viví un fenómeno bastante curioso que me llama la atención, y es que a mi mujer, que le encanta Stephen King, en el momento en el que se convirtió en madre, se apartó totalmente de las novelas de Stephen King, de todas las novelas de terror, y las dejó de lado. Y yo me fui en la dirección completamente contraria. Me metí de lleno en todas estas cuestiones. Empecé a escribir acerca de familias a las que le ocurren cosas horribles, a los padres, a los hijos, y siempre contándolos desde distintos puntos de vista, abordando cosas realmente aterradoras. Supongo que era una forma de lidiar con los miedos y la ansiedad que me generaba el ser padre, hasta cierto punto. Desde luego, La cabaña al fin del mundo no es un libro reconfortante, no lo recomendaría a nadie con esas palabras o en esos términos, pero sí espero que sea un libro que dé un poquito de esperanza, en cierta forma, porque se trata siempre de ver qué es lo que ocurre con las distintas, o para mí se trata de averiguar qué ocurre con las familias en distintas situaciones. Estoy constantemente pensando en qué es lo que hacen las familias, cómo reaccionan una vez se da una situación donde se desvela el gran miedo, donde se desvela la fuente del terror. Eso es lo que me preocupa. Hay una fuente de terror, hay un elemento negativo, sea el que sea, y cómo reaccionan las familias, cómo responden a eso. Esa es la gran pregunta que sobrevuela siempre mi cabeza, que sobrevuela siempre las novelas, y siempre desde el punto de vista o relacionado con la familia. You just told everyone I kill children, right? Of course. Hay muchas capas de terror operando en La cabaña. Está la más inmediata, que son los 4 intrusos que irrumpen en la vida de esta familia, exigiéndoles un sacrificio atroz. Pero luego los terrores reales se van revelando, son como capas, y que son mucho más profundos e intangibles. Como está el miedo que tiene, por ejemplo, uno de los miembros de la pareja protagonista a encontrarse una y otra vez con algo que ha tenido que luchar toda su vida, creo que no se puede decir, los ataques homofóbicos, o el miedo a perder la cordura y de repente identificarte con alguien que es totalmente opuesto a ti. ¿Cuáles son para ti, cuáles eran tus obsesiones a la hora de abordar esta novela? So the biggest thing I had going through my head while writing Cabin, similarly with A Head Full of Ghosts, I really wanted to try to keep the balance of, is there something supernatural happening? Is the world actually ending, or is there not? And one of the ways to do that was hopefully to sort of really deeply dive into the characters, into Eric's, personal Catholicism, his religion, and then Andrew's, as you referenced, experience with, being attacked at a bar for being a queer man. And I would say, on a personal level, like, this book was my 7th novel, and math again, numbers. That felt like a really important number to me.
And I wanted to honor my first readers. When I first started reading, when I first started writing, the first people who would read my stories and give me feedback, and they were terrible stories because these were my first things I ever wrote. But my first readers, aside from my wife Lisa, were my cousin Michael and his husband Rob, and my aunt Mary, who's like a second mom to me, and her wife Debbie. So Cabin was like the third book in a row of having, 3 different families. So I wanted to have parents that reflected my experience with Michael and Rob and Mary and Debbie, and try to, I really did want to build it up so it wasn't, here are just a set of parents, they just happen to be queer, right? It's not a story about, LGBTQ culture. I wouldn't be writing about that. I was just writing about, hey, here are a couple of parents, with their daughter Wen in a totally extreme situation. Una de las cuestiones importantes para mí a la hora de escribir La cabaña al fin del mundo es saber, lo que flotaba sobre mi cabeza es plantearte qué ocurre si el mundo, cómo sería el mundo después de los acontecimientos que se cuentan en la historia, qué ocurre con esa familia, cómo sale, qué sale de ahí. Y para hacer eso, para entender qué es lo que podía ocurrir, después tenía que meterme en la cabeza de los personajes y entender bien qué es lo que ocurría con ellos y entender sus obsesiones también. En el caso de Eric, por ejemplo, la religión. En el caso de Andrew, pues el que le hubieran atacado en un bar simplemente por ser un varón queer y cómo le había marcado eso. Además, esta era mi 7ª novela, y no es que se trate de un número cabalístico ni nada por el estilo, sino simplemente que me gustan las matemáticas y era un número que me parecía que tenía una importancia especial para mí. Y quería reflejar a alguna de la gente que me había ido acompañando durante el camino. El primer feedback que yo recibía, las primeras opiniones que yo recibía sobre mis relatos y mis historias, aparte de la opinión de mi mujer, Lisa, que era la primera lectora, pues eran, por una parte, de mi primo Michael y su marido Rob, y de mi tía, bueno, es una tía segunda, pero da igual, Mary, y su mujer Patty. Y considerando que este era el tercer libro seguido que escribía acerca de familias, pues quería escribir un libro en donde los progenitores fueran un reflejo de la experiencia que yo tenía, de lo que yo he vivido con Michael y Rob y con Mary y Patty. Se trata de unos padres, y luego esos padres resulta que son queer, pero lo primero que importa es que son padres. No es un libro acerca de la cultura LGTBIQ, sino que es simplemente un libro sobre una familia en el que hay 2 padres y tienen una hija que se llama Wen, y se enfrentan los 3 a una situación absolutamente extrema. Hablas de que el final de la novela es muy esperanzador y o sea, este viaje a través de la oscuridad para encontrar un atisbo de luces como uno más de tus libros. ¿Cuál es para ti la utilidad del horror? For me, like, horror that's done well, I mean, I love horror, but there's a lot of horror that fails too. So I'm going to speak exclusively to the horror that I think succeeds. I find horror hopeful. If you boil down a horror story to, or any story can be boiled down, hey, there's a revealing of some truth, right? And it usually takes all 300 pages. Like, I can't describe what the truth of Cabin is, besides, like, here's the book. But within a horror story, the reveal of the truth is a very terrible truth, right? And it could be social, personal, societal, universal. But to me, that shared recognition between the reader and the writer, oh, there's something terribly wrong. I find that hopeful, that we can have that sort of shared recognition. Whether or not, the characters live or die, whether or not we can save the planet, I find it hopeful just to have that communication, that there is that recognition that something is terribly wrong, both within the horror story, but also how that reflects with, the world and whatever this is that we're all living through together at large. Para mí el terror, si está bien hecho, tiene una función bastante clara. Una historia de terror que tenga éxito es una historia que cuenta una historia de una manera honesta y que desvela una verdad. Pero para desvelar esa verdad,
pues en mi caso necesito las 300 páginas de la cabaña. No se trata de decir simplemente, toma, esta es la verdad. Tienes que llegar a través del ahorro, a través del viaje, a esa verdad. Y esa verdad te desvela siempre algo horrible. Se desvela a través de algo terrible, algo que puede ser horrible desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista mundial, desde el punto de vista personal. Pero lo que me da esperanza al desvelar esa verdad horrible es que se crea un reconocimiento entre el lector y el escritor. Y ese reconocimiento me genera esperanza. Entendedme bien, lo que quiero decir no es que vayan a sobrevivir o no sobrevivir según qué personajes, o que vayamos a poder cambiar el mundo, no. Sino que me genera esperanza el que exista esa comunicación, el que sea un reconocimiento entre lector y escritor y que sepamos que aunque sea algo terrible, que lo estamos reconociendo, que lo estamos viviendo y que lo estamos asumiendo en cierta forma juntos. No sé si en algún momento abrimos a Ike o no estamos en tiempo, que creo que estamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vale, lo primero, acabo de conocerle relativamente hace poco, no sabía de su existencia y de su obra hasta que supe que M. Night Shyamalan le va a adaptar la novela de La cabaña. Mi pregunta específicamente era cómo lidia con la incertidumbre de hasta ver su obra adaptada y si confía ciegamente en Shyamalan y nice to meet you. Yeah, thank you. I mean, it's very exciting. Obviously, a great director. I had no contractual say in anything. They just took the book and Knight did his own thing. I was able to visit the set for 2 days, which was a lot of fun. Everyone was super nice. The actors were amazingly generous. They had all read the book too, which was just really cool. David Bautista is one giant human, and it is. I mean, it's going to be strange. I'm going to be very happy to go through it, but the number of people who have read the book is going to be minuscule compared to the number of people who see this movie. And then for most people, the movie is going to be the story, and not the book. But that's fine. I don't know. I mentioned I had music dreams. I always wanted to be a punk musician. So I don't know. I like imagining us writers as the punks of modern day culture. Because as much as so many of us read, I mean, we're so marginal compared to the rest of the culture that doesn't read. So I don't know. I think we're all punks here, which I'll enjoy. Pues lo cierto es que me parece que es un gran director y también os puedo asegurar que yo ya, incluso por contrato, no puedo hacer ninguna aportación a la historia ni nada por el estilo. Es suya, harán con ella lo que les parezca. Fui 2 días al rodaje y me lo pasé de coña. Los actores fueron súper generosos, todos habían leído la novela. Os puedo decir que sí, efectivamente, Dave Bautista es un pedazo de bigardo y se me hacía raro el que fueran tan generosos, el que se lo hubieran pasado así de bien, y me encanta el pensar que se va a convertir en una peli. Tengo clarísimo que el número de personas que se ha leído la novela en comparación con el número de personas que van a ver la peli pues es minúsculo, es ridículo, realmente. Y que para mucha gente la historia que se cuente será la de la película y no la de la novela. Pero no me importa, está perfectamente, no tengo ningún problema. Os decía antes que dudé entre ser músico y escritor. Yo veo a los escritores hoy en día como los punks de la cultura moderna. Por mucha gente que nos lea, que es más bien poca, somos un grupo marginal en comparación con el resto de gente que consume cultura pero no lee. Somos un grupo realmente, pues eso, que está al margen y, como digo, soy punk y orgulloso. I mean, look at Grady Hendrix. Doesn't that just scream punk right there? Fijaos en Grady Hendrix, ahí atrás. Vamos, es mirarlo y decir, pedazo punk el tío. That book was one of the hardest things for me to write, mainly because after writing A Head Full of Ghosts, I was sort of in my own head. A Head Full of Ghosts, for me, I wrote that fairly quickly. Most of my books take me 12 to 15 months, and I wrote A Head Full of Ghosts in about 9 months. I mean, I wasn't saying it was easy, but in the glow, the afterglow, it felt easy. And Disappearance of Devil's Rock was really hard. Like, I was fighting myself the whole time.
The book actually changed the most out of any other book after I turned in my edits. But the idea came from usually if I'm stuck, I always just look to my own life. The state park that's mentioned in the novel is a place where I take my dog for a hike all the time. So, I took one of my favorite places and tried to make it terrible. Is typically my go-to on that. Normalmente tardo bastante más tiempo en escribir las novelas, pero en este caso fueron pues como 10-15 meses más o menos. Es un proceso largo, me implica muchas veces tener que hacer luego reescrituras y tener que estar considerando las ideas, pero las ideas por lo general me vienen de lo que vivo, me vienen de mi propia experiencia. En el caso concreto de Desaparición en la Roca del Diablo fue de un paseo que di con mi hija, en el que llevábamos al perro y estábamos con una de mis zonas favoritas y de ahí me surgió la idea. Si me permitís un segundo, hago un anuncio oficial. Lamentablemente Marianne Krausik no va a poder estar con nosotros, por lo menos hoy, veremos qué es lo que ocurre mañana, así que con toda mala noticia siempre tiene una parte positiva y es que podemos alargar 5 minutos, pero 5 nada más, la charla, ¿vale? En lugar de ser hasta 20, ser hasta 25, acabamos con las preguntas y le damos después, la oportunidad de que vaya a firmar a Paul. Oh, absolutely. I've never met him in person, but we exchanged email. He's a very generous, nice person, very down to earth. He'll do a lot of charitable stuff behind the scenes that you never know about. Like I had a friend who accidentally burned himself horribly and didn't have health insurance. And I went to Steven to see if he could, just retweet the GoFundMe campaign that we were starting. And Steven already actually had set up a foundation for artists and writers that he pays for people, for artists and writers that don't have health insurance, because the United States is fucking insane. To help this guy out, so he's super nice. I'll tell you this one thing, it's not much of a spoiler for Cabin, that was a lot of fun. He read The Cabin at the End of the World early, 7 months before it came out. And it was January of 2018. The book was going to come out 6 months later. There was an earthquake in Alaska off the Aleutian Islands, similar to what happened in the book. And Steven just sent me an email out of the blue. He said, "Paul, earthquake in the Aleutians. Quick, sacrifice somebody." I was like, "Thank you, Uncle Steve." Desde luego, claro que me gustaría escribir algo con él. No nos conocemos en persona, pero sí que hemos intercambiado bastantes correos electrónicos y os puedo asegurar que es un tipo súper amable y que es muy generoso, que hace un montón de cosas de las que no nos enteramos y tiene los pies muy en el suelo. Tengo un buen amigo que tuvo un accidente y le provocó unas quemaduras horribles y no tiene seguro médico. Entonces le pedí a Steven, le dije, Tito Steve, por favor, ¿puedes retuitear desde tu cuenta la campaña de GoFundMe, esta campaña de micromecenazgo que habíamos establecido para poder pagar y costear el tratamiento de mi amigo? Me dijo que claro, y además es que resulta que tiene una fundación desde hace años que se dedica a dar cobertura y seguro médico a los escritores y artistas que no tienen seguro médico. En Estados Unidos no hay seguridad social como tal, entonces necesitas tener un seguro médico. Si no lo tienes, hay que pagarlo. Es una puta locura del sistema, ya lo sé, pero es lo que hay. Así que él pues tiene esta fundación para ayudar a la gente. Os voy a hacer un pequeñito spoiler, solo pequeño, pero vamos, creo que es divertido, merece la pena. Resulta que se leyó La cabaña al fin del mundo, de los primeros. Le pasé el libro, le pasé el manuscrito, se lo leyó y 7 meses después de que se hubiera pasado, esto fue más o menos en 2018, se produjo un terremoto en las islas Aleutianas, que están en la costa de Alaska. Y en el momento en el que se produjo el terremoto, así por las buenas, recibí un correo de Stephen King diciéndome: rápido, rápido, hay que sacrificar a alguien. En las entradas del blog que aparece en una conversación de fantasmas, hay una tesis que me pareció interesantísima, que es que el subgénero del exorcismo es profundamente
extremadamente conservador. Y me gustaría saber si, digo, si es una opinión personal o si formaba parte de la lógica de lo que querían hablar. Oh, for sure. I mean, the original Exorcist movie and novel are very conservative. And so that was actually one of my starting points of the idea for A Head Full of Ghosts is, oh, I'm going to write a secular, skeptic version of a possession story. You know, which is why, like, particularly within the blogs, there's talk about how the Catholic Church has conflated symptoms of possession with depression and also just being a woman, you know, for a long time. So yeah, that book in a lot of ways was definitely my reaction to the, I don't want to say inherent conservatism, but the conservatism of so many possession stories. Pues desde luego, yo creo que tanto en la película como en la novela original hay elementos que son realmente de un conservadurismo claro. Y uno de los puntos de partida de una cabeza llena de fantasmas para mí es precisamente el mostrarme un poco escéptico ante las posesiones, el mostrarme también un poco contrario a esa idea que tenía, que de hecho se manifiesta en el blog, que es que la Iglesia Católica ha utilizado muchas veces la posesión o el exorcismo en realidad para tratar con cuestiones como la depresión o el papel de la mujer. Eso lo ha hecho muchísimo tiempo la Iglesia y era una forma de reaccionar en parte ante eso. Yo no te diría que el subgénero como tal es conservador, pero sí que es cierto que hay muchas historias de posesiones y exorcismos que son bastante conservadoras. Pues nada, muchísimas gracias a todos por asistir, muchísimas gracias por tu visita. Y nada, ahora lo tenéis firmando aquí fuera. Que disfrutemos muchos años de tus novelas y que nos vuelvas a visitar.